Tardes a todos y a todas, amigas, amigos. Hoy continuamos con el ciclo Geopolítica y Soberanía, con la presencia del licenciado Carlos Fernández, a quien también le damos la bienvenida y agradecemos su participación, con la charla que nos va a hablar sobre educación y soberanía, comunidad nacional, territorio y bicontinentalidad. Todo un tema que venimos desarrollando, que vamos a desarrollar en este ciclo. El tema de la soberanía es un tema que obviamente nos preocupa mucho. El tema también de la soberanía en el sur, en el Atlántico Sur, es un tema muy actual y que nos llega también muy de cerca. Les quiero comentar, les quiero dar unas líneas curriculares de nuestro invitado de hoy. El licenciado Carlos Fernández es sociólogo y educador, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, especializado en educación por Flaxo, es miembro del Centro de Estudios Estratégicos Suramericano de la Confederación General del Trabajo, docente de UBA, ex docente de UBA, carrera de Sociología y en la Universidad Nacional de Lanús. Es formador docente, dictó seminarios, talleres, cursos en varios temas de su especialidad. Es director del Centro de Investigaciones Educativas de Tigre, de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Ha hecho publicaciones en revistas especializadas, nacionales y extranjeras. Ha participado en jornadas, en congresos. Ahora tiene el gran placer de participar en Arge 21. Y entre sus libros podemos contar La protesta social en la Argentina 1993-2009, Sindicatos y Municipios, Geopolítica Austral y Conciencia Territorial, y el último libro flamante del año 2021, que es Educar para la Soberanía. Así que bueno, esto vamos a dejar que Carlos haga una exposición, luego daremos lugar a los comentarios y eventualmente después vamos a hacer preguntas. Y es un tema muy importante, la relación educación-soberanía, como el tema de la bicontinentalidad. Es decir, esta idea, creo que la educación debería ser un buen instrumento para inculcar, transmitir de que Argentina es un país bicontinental. Y yo me animaría a decir, y después cualquier cosa Carlos lo puede confirmar, también un país bioceánico, un tema que se discutió mucho en geopolítica, ¿no? Aquel viejo tema del Beagle, justamente discutía esa cuestión. Y creo que esta proyección bicontinental y esta nueva forma, digamos, de armar la cartografía de la República Argentina, creo que nos abre la posibilidad también de abrirnos ahora hacia dos mares. Que me aguanta un poco con mis dudas tecnológicas. Y bueno, la gente que se conectó, que es todo un tema, no es tan fácil hoy en día conectarse, son temas complejos, digamos, ¿no? Yo quiero también agradecer, porque el libro es una excusa también como para meterse en los temas que son más importantes, ¿no? Los compañeros del CES, de la CGT, o más actualmente Dossier Geopolítico, los compañeros del CIEPE, son colectivos en los que yo he participado a lo largo de mi vida, y lo que hice ahora es formalizar algo que se construye colectivamente, ¿no? Y a esta altura del partido me parece muy importante esto de vincular la importancia de la soberanía con la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero poner en el centro el tema de la soberanía y más precisamente la falta de ella, de nuestra falta de soberanía. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estoy rodeado de compañeros que hablamos de geopolítica, sabemos muy bien que estamos en un mundo que se está reconfigurando multipolarmente y que más allá de la disputa entre Estados Unidos y China, o Estados Unidos y China más Rusia, nosotros tenemos en el Atlántico Sur un campo de combate, de alguna manera, ¿no? De la reconfiguración del poder en este momento en el mundo, uno de los escenarios más importantes se da en el Atlántico Sur, porque somos un país bicontinental, porque tenemos un corredor bioceánico, porque están las Islas Malvinas, y porque sobre todo está la proyección a la Antártida, que si bien según el Tratado Antártico no se puede tocar ahora, si nos dedicamos nada más a la investigación, en algún momento se va a desatar una lucha por la soberanía, que de hecho ya está, y nosotros tenemos que hacer algo de esto. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos sentamos con los compañeros? Siempre echamos la culpa a la dirigencia política, y yo digo, el problema que tenemos
que no somos conscientes de nuestra falta de soberanía no es solamente atribuible a la dirigencia política, sino a la sociedad argentina. La sociedad argentina no sabe que nosotros carecemos de soberanía esencialmente para decidir nuestro destino. ¿Y en qué me baso? Estamos siempre discutiendo nuestro empobrecimiento, nuestra marginación, nuestro endeudamiento, y esto es esencialmente motivo de nuestra falta de independencia. No podemos manejar nuestros recursos naturales, no manejamos nuestras finanzas, no manejamos la esencia de nuestra energía. Entonces, estamos siempre discutiendo una agenda electoral que nos instalan las consultoras privadas. Llámese problemas de inseguridad, los problemas de género, no es que no existan, lo que yo digo, a eso nos permite. Nosotros podemos discutir la soberanía, pero no la podemos ejercer. Entonces, ¿qué fue? Yo venía trabajando estos temas más, lo que se conoce como la geopolítica de la mente, ¿no? La construcción subjetiva del poder, como para acompañar las investigaciones de mis compañeros y buscar en el ámbito de nuestra sociedad qué campos y en qué elementos se da esto que tiene que ver con la construcción del poder subjetivo que acompaña los aspectos técnicos militares, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me permitió cerrar el ensayo? La dimensión territorial, ¿no? Que completa. ¿En qué me basé? En que en estos últimos años, y ahí voy a mirar un poco el machete, hubo una nueva demarcación de nuestra plataforma continental. Las Naciones Unidas, a través de la CONVEMAR, estableció y le dio la razón a la Argentina, una medición que se hizo del 2009 al 2016, que nuestra plataforma continental es mayor de la que pensábamos. Es decir, en el 2016 se estableció 1.772.000 kilómetros más de plataforma continental, ¿no? Ya sea de la línea de base a las 200 millas. Nuestro territorio tiene 6.700.000 kilómetros cuadrados. El litoral atlántico tiene 4.700.000. Y por ahí, ¿qué pasa? Este reconocimiento de 1.782.000, según el doctor Lerena, por ejemplo, solamente nos reconocieron 352.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que no solamente no somos conscientes de nuestra extensión del territorio, que no es solamente físico, sino marítimo, sino que además no somos conscientes de que está ocupado por una potencia extranjera, Gran Bretaña, que es nuestro enemigo histórico. Hay distintas menciones sobre esto. En concreto, el Reino Unido nos tiene usurpado un 23% del territorio y del mar un 22%. En total, el Reino Unido ocupa un 35% de nuestro territorio. Entonces, a mí me pareció prudente que además de la importancia y la necesidad de desarrollar nuestra defensa nacional y tener una política exterior en función de nuestra realidad y de recuperar la senda de nuestra soberanía conjuntamente con nuestra patria grande, América del Sur, me pareció importante que este proceso no se corresponde con el grado de conciencia de nuestra sociedad. Es decir, a una nueva configuración del espacio le correspondería una nueva configuración de nuestra conciencia. Y lo cual ahí entraría la educación, la comunicación política, la cultura, como para que nuestra sociedad tome conocimiento de cuál es la realidad. Y ahí me voy al 45-55, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Truman, la doctrina Truman, ¿qué es lo que dice? Habilita que todos aquellos países que tienen soberanía, que tienen mar litoral, habilita la posibilidad de constituir mayor soberanía sobre ese territorio, que implica no solo la ocupación en sí, sino el control de los recursos naturales, ¿no? Sobre el lecho y sobre la plataforma submarina. ¿Y qué hizo el general Perón de entonces? Acompañó con una nueva legislación ese proceso de soberanía del mar epicontinental y el zócalo continental que se llama, y lo acompañó con medidas en el campo educativo muy importantes. El plan antártico, con el coronel Pujato de entonces, la divulgación y la comunicación, una serie de decretos y de leyes, que bien podría ahora, podríamos acompañar con eso, como se hizo con el mapa este que digo yo, ¿no? Durante un tiempo yo fui docente de profesorados, a nivel terciario, también en la provincia de Buenos Aires, y cuando empezaba las clases yo ponía el mapa argentino. Entonces decía, bueno, ¿cuál es la provincia más grande? Y todo el mundo decía, Buenos Aires. Es decir,
Durante 8 años no supimos que la provincia más grande es Ushuaia, las islas del Atlántico Sur y la proyección a la Antártida. Entonces me parece ahí importante eso, que no es solamente una cuestión formal del mapa, sino que tiene que ver con la toma de conciencia de lo que significa la extensión de nuestro territorio, cuyo centro geográfico no es Buenos Aires, sino es Ushuaia. Entonces ese trabajo que los colegios deberían hacer, y deberíamos adaptar la currícula en todos los niveles de la enseñanza, porque es un dato objetivo, digamos, ¿no? Entonces, volviendo un poco al libro también, y después vuelvo a esto que me parece esta idea de la dimensión territorial hacia la conciencia nacional, ¿no? Y que es acompañada. Sabemos muy bien que los 90 y del 17 al 19 fue lo contrario, al 41 al 45. Hubo toda una legislación en el gobierno de Menem, ya sea por los acuerdos de Madrid, ya sea por el Pacto de Lisboa, ya sea por la privatización de los puertos, que fue acompañado por el gobierno de Macri, que terminaron con la destrucción de nuestra flota naval y fluvial, y la posibilidad de generar ahí un control, digamos, que no me quiero meter ahora en esto porque lo de la vía, la llamada mal hidrovía Paraná-Paraguay es un tema aparte, ¿no? Pero bueno, ahora el decreto 949 potenció todo el debate nuevamente del sur, porque hay una conexión directa entre la Cuenca del Plata y nuestro mar austral, porque la Cuenca del Plata pasa por ahí el 80% de nuestras exportaciones y el 50% de la proteína del mundo. Entonces, lo que hizo el gobierno de Macri fue habilitar para que toda la navegación vaya por el canal de Punta Indio hacia el puerto de Montevideo, y lo cual tengamos que, además de perder la parte del León por las empresas transnacionales que ahí tienen su base de operaciones, sino también la cuestión de la logística. Es decir, el 30% de la riqueza que se genera tiene que ver con la logística y tampoco nos corresponde, pasan por nuestro río Paraná. Entonces, esa posibilidad de salir por el canal de Magdalena, que es un proyecto a realizarse, sería más prudente para que nuestros intereses nacionales podamos tener mayor control sobre ello, ¿no? No solamente por la navegación al mar directamente al mar abierto, sino por el peaje y por los costos que podrían ser menores, y ese pago de logística podría quedar para nuestro país, ¿no? Eso está planteado. ¿Qué digo yo en el libro? ¿Cómo comienzo? Que la pandemia es un hecho social, porque la pandemia lo que me permite es poner blanco sobre negro y problematizar el mundo en que nos encontramos. ¿Qué nos pasa con la pandemia? La pandemia permite ver, por ejemplo, que este tema de la globalización es un mito en parte. La pandemia ha permitido mostrar que los estados nacionales son importantísimos y que más allá del capital financiero que rompe las fronteras, son absolutamente necesarios para garantizar la vida humana, no solamente la producción de alimentos y más, sino la vida humana en general. Y esta pandemia que ha hecho estragos, lo primero que me permite a mí es destacar la idea de comunidad nacional, que es preexistente a la idea de Estado-Nación. Entonces, la idea de comunidad nacional es lo que primero, además del tema de la soberanía, pongo sobre la mesa, porque nuestra comunidad nacional y nuestra conciencia de pertenencia a nuestra comunidad nacional y sudamericana se ha deteriorado a lo largo del tiempo. Entonces, no solamente nuestra dependencia, nuestra falta de soberanía se mide por el endeudamiento y el empobrecimiento de nuestra población, que llega a un 50%, sino que además se mide por la falta de conciencia y la pérdida de sentido nacional que tenemos. Entonces, se han garantizado un montón de nuevos derechos, como puede ser de las minorías, derechos de género que pueden ser muy bien tratados, pero al mismo tiempo que esos derechos se han consolidado, hemos perdido la noción de pertenencia a la comunidad nacional. Esto es algo muy importante que lo quería dejar marcado, y
el libro hace mención a algunas cosas ya que son muy académicas, que no la voy a desarrollar, solamente la voy a nombrar. La relación entre comunidad y sociedad, esto dio nacimiento en el siglo XIX a la sociología, de la cual yo estoy formado y pertenezco. Al que le interesa puede leer ahí Durkheim, Weber, Marx, Parson, todo lo que pensaban en función de esto, ¿no? La comunidad siempre más asociada a las cuestiones afectivas, a las cuestiones que tienen que ver con los valores, al sistema de valores. Y digo la comunidad, y digo la comunidad premoderna hasta la comunidad organizada que pensó Perón, ¿no? La base está en el sentido de proximidad y de pertenencia a lo inmediato, más allá de la cuestión ideológica. Y ahí también, bueno, lo nombro a Fichte como un representante del idealismo alemán, de hace 200 años, o más acá, a Samir Amin, el egipcio que murió hace poquito, 2 años, con el tema de la desconexión, ¿no? Pero todo esto como para hacer un paneo histórico y sintetizar que en esta parte de lo que yo quiero decir, que la pandemia nos permitió poner sobre la mesa la importancia de recuperar la idea de comunidad. Bien. El otro aspecto que quiero marcar, y me voy a pelear con un montón de amigos míos, pero bueno, viste, este es el momento de la, digamos, cuando uno habla no hace política práctica, tiene que decir la verdad, viste, esa tensión entre la política y la ciencia, ¿no? Tenemos que ser honestos intelectualmente, pero cuando hacemos política vale el engaño, vale la mentira, porque son las reglas del juego. Ahora tengo que decir la verdad. A mí me parece absolutamente fundamental la recuperación de la relación del pueblo con las Fuerzas Armadas. Y digo esto porque la historia reciente nos ha llevado a que solamente hablamos del 76 al 82, que fue una tragedia nacional. Pero las Fuerzas Armadas nacieron mucho antes, nacieron con las invasiones inglesas. Y con las invasiones inglesas es el origen de la conciencia nacional. Y de ahí, por eso quería decir esto yo, que se vincula con lo que dije hace 2 minutos. Nuestro historiador Ernesto Palacio dice, bueno, el origen de la conciencia nacional son las invasiones inglesas. ¿Y qué tenemos en las invasiones inglesas? 2 elementos. La toma de conciencia de un territorio que es nuestro, una población chica y unas fuerzas armadas irregulares, porque era el pueblo que se armó con lo que pudo para, de alguna manera, resistir la invasión del Reino Unido, del inglés, que es nuestro actual enemigo principal. Que esto no siempre está muy presente y muchas veces nuestra dirigencia de cualquier tipo recuerda las fechas patrias, saca la bandera por el balcón, nos damos un beso, comemos un buen locro y todo continúa. Entonces, nuestros enemigos principales son los mismos, que es los que tenemos en el sur ahora, ¿no? Y además controlan la cuenca del Plata también, ¿no? A través de las grandes empresas transnacionales, con sus aliados. Entonces, las Fuerzas Armadas que tenemos que recuperar son las de San Martín. Son las Fuerzas Armadas que en 1812 le dan un programa político y son las nacionales, las que defienden nuestro territorio. Por no mencionar a Mosconi, a Baldrich, a Pujato, a Perón. Entonces, esto es muy importante porque necesitamos el desarrollo de una política realmente de defensa y de política exterior concreta y real para recuperar aquel territorio que es nuestro. Entonces, acompañar la conciencia, la idea, con la superación de este sentimiento antimilitarista que es negativo. Y no estoy hablando del 76 al 82, estoy hablando de toda la historia argentina. Si no, pregúntenle a Corea del Norte y a Irán cuando los Estados Unidos se sientan a negociar. Porque han dejado los aspectos de investigación para la defensa y desarrollo atómico, lo han dejado sobre la mesa y no lo han perdido. Nosotros lo hemos perdido. Entonces, no, con C5N y con 678 no nos alcanza. Tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Bien. Estos aspectos que yo me dedico, o que intenté humildemente dedicarme, los aspectos blandos llamados, los aspectos que no son técnicamente militares, cada vez son más importantes en el desarrollo de la guerra y de la política internacional. No ha desaparecido la cuestión militar, pero cada vez más, por el desarrollo de la ciencia, de la técnica y últimamente de las neurociencias, ha hecho que la cabeza de todos nosotros sea el territorio
más importante a conquistar, de un lado y del otro del mostrador, digamos, ¿no? Cuando Estados Unidos decide invadir Afganistán o Irak en 2003, está pensando no solamente en la población que considera enemiga, sino en su propia población. Y este trabajo es el trabajo de la educación, de los medios de comunicación y de la cultura en general. Entonces me parece que esta descomposición de nuestra conciencia nacional debe recuperarse, y yo ahí pongo 3 campos en lo que veo que esto sucede, sucedió y sucederá. El campo de la educación, el campo del lenguaje y el campo de la comunicación política. En el campo de la educación soy sintético y digo lo fundamental. Hay una premisa. El neoliberalismo y cierto progresismo han coincidido en los resultados. Y ahí tomo, y me voy a pelear con otros amigos, pero lo tengo que decir, lo de Paulo Freire, que yo lo admiré y muy jovencito trabajé con sus teorías, y Piaget. Con Piaget, todo lo que tiene que ver con el constructivismo, él desarrolló una teoría del aprendizaje, que yo fui testigo en los colegios cuando tenía 25 años, donde se utilizó después como herramienta de enseñanza. Entonces se mezcló cómo un chico construye su pensamiento y cómo debe el maestro enseñar en función de eso. Y se le dio demasiada libertad a eso, porque yo fui testigo de que no se le marcaba el error a los alumnos. Si no se dejaba libre, que eso era un proceso de construcción a largo plazo, con buena intención, no estoy hablando de la intención, estoy hablando de los resultados. Y dio como resultado un desastre. Es decir, porque hoy tenemos una juventud realmente, un deterioro muy grande, en la capacidad de comprensión, en la capacidad cognitiva de la realidad, de nuestros jóvenes. En la falta de lectura comprensiva, en las cuestiones del cálculo y demás. Y a mí, yo lo vi nacer eso. Pero no es la mala intención, eso fue lo que resultó. Mientras que el neoliberalismo va por la privatización, la mercantilización de la educación, esto coincidió. Porque dio como resultado un individuo más solo, más aislado, que se vincula con lo que dije de la comunidad. Es decir, este individuo, este sujeto educativo, quedó solo, sin saber cómo ir, se le dio demasiada libertad. ¿Por qué? Porque digo que hoy en día no es el analfabetismo nuestro principal problema, es la falta de jerarquía de la educación y sobre todo de la relación pedagógica, que es una relación jerárquica. La relación docente-alumno es jerárquica, no es democrática de iguales. No significa que los pibes los tenemos que pegar ni maltratar, no. Significa que ellos tienen que subir, como en el escudo justicialista. Nosotros lo tenemos que levantar, porque son los que tienen que hacer el esfuerzo. Nosotros lo tenemos que respetar como seres humanos, pero son alumnos, no una relación de iguales. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Entonces, el problema es cómo recuperamos la relación jerárquica docente-pedagógica, que ahora con la pandemia está todo un desastre, porque estamos todos con virtual o con barbijo, pero digamos, en algún momento, eso es lo que quería decir, que ha coincidido cierto progresismo con cierto liberalismo, y quedó un individuo solo, aislado y lleno de pantallas. Y nuestra comunidad fracturada. Y somos una comunidad de tribus. Como decía un amigo mío, yo nací en una comunidad organizada y voy a morir en una tribu. Entonces esto es parte de lo que yo llamo la construcción subjetiva del poder. Es necesario recuperar esa noción. Ni que hablar si hablamos de la patria grande, ¿no? La América del Sur. Por no decir América Latina, porque me voy a pelear con otros amigos más, porque hay una diferenciación entre América Latina y América del Sur, pero digamos América del Sur. Y sobre todo el cono sur. Porque lo que dije al principio de la proyección al corredor bioceánico, la proyección a Malvinas y a la Antártida, involucra a Argentina, Chile y Brasil, más que a Ecuador y a México. Entonces ahí tenemos este campo de combate mucho más claramente con ellos, ¿no? La ABC de Perón, que Ecuador o Colombia, ¿no? Tenemos problemas más importantes con ellos que resolver. El tema del lenguaje, yo soy, lo digo claramente, enemigo de lo que le dicen el lenguaje inclusivo, porque es una aberración. Nosotros tenemos que
recuperar el lenguaje que tenemos, enriquecerlo, pero no cambiar su gramática, porque cambiar la gramática perjudica no solo la comunicación entre generaciones, la comunicación entre distintos sectores sociales, sino la construcción cognitiva del pibe que habla para el diablo. Entonces, la construcción del lenguaje que tenemos, que es muy rico, lo que tenemos que hacer es usarlo y enriquecerlo. No pasa por cambiar la gramática, ni por reconocer a las minorías o a las mujeres por hablar de otra manera. Me parece que pasa por otra cosa, por darle el lugar que se merece, no cambiando el lenguaje. Porque el lenguaje, ya digo, desde este ensayo, es una herramienta de construcción de conocimiento, cognitiva, de conciencia de colectiva, que tenemos que hablar todo de la misma manera, lo mejor que podamos. Y los pibes no saben leer. Y entonces ahora les proponemos un lenguaje distinto cuando no saben leer lo que el lenguaje que tenemos. Entonces ahí me parece que, bueno, me pelearé con los docentes, lo sé, pero bueno, lo hago con buena intención, digamos, ¿no? De mejorar esto. Y al final tengo el tema de la comunicación política, el Durán Barbismo. Resulta que ahora todo pasa, y tan mal no le va al muchacho, porque miren lo que hizo con Macri y lo que hizo ahora con Lasso, en Ecuador, ¿no? Tan mal no le fue. Yo estoy un poco preocupado, porque no se trata solo de construir la imagen de un candidato y llevarlo al sillón de Rivadavia, en nuestro caso, o a la gobernación, sino de formatear la cabeza de todos nosotros de cómo pensar la política. Ahora resulta que la política se piensa con focus group, lo que dicen los focus group, lo que dicen 500 llamadas telefónicas en teléfono fijo, o celulares, porque no sé quién tiene fijo, según lo que dicen las imágenes, entre la relación entre imagen negativa e imagen positiva del candidato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hasta ahora? Nuestra clase dirigente en general se acomodan a esa regla y buscamos el candidato en función de eso. Y yo lo que digo, tenemos que romper con ese esquema. Tenemos que volver a pensar que un dirigente sale de las entrañas de nuestra sociedad y que tiene que tener otros valores. No es posible que hablemos de una agenda permanente de empobrecimiento y de endeudamiento y no podamos poner sobre la mesa la cuestión de la soberanía que le trata este ensayo. Y de reconocer que no somos un país soberano y que no somos un país pobre y endeudado, somos un país con falta de soberanía. Y esa es la clave para orientar la energía nacional y la fuerza en esto. Y esto de la comunicación, ya lo digo, lo tuve que leer a Durán Barba y sufrí como un animal porque está todo el mundo con eso, porque no ve que le va bien, dice, lo ponen al candidato y llega. Y después que llega no saben qué hacer. Entonces, bueno, volviendo y terminando un poco con esto, para que haya preguntas y pueda retomar las cosas que me olvidé, yo aproveché la nueva demarcación de la plataforma continental para destacar la dimensión territorial de nuestra soberanía, que es más amplia, y para vincular los aspectos físicos con nuestra conciencia. A pesar que somos un país de tierra, según el paradigma de la geopolítica, tenemos un mar que es enorme y lo debemos usar, no para invadir a otros territorios como hicieron los ingleses, sino de carácter defensivo, para darnos una estrategia de defensa y de pensar que en el mar nuestro también es sumamente importante, porque pasa, además de la riqueza que tenemos, pasa la conexión más importante con los otros países a través del comercio. Y ahí es donde se vincula la discusión de la hidrovía o de las vías navegables Paraná, Paraguay y Río de la Plata con el mar Austral, para vincular ambos problemas, ¿no? Y para vincular que además ese problema no es solamente un problema argentino, sino es sudamericano, porque esas riquezas vienen también del corazón de nuestra América, de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, ¿no? Por el Paraná también no solo pasa la soja, pasa la producción industrial, gran parte de la producción industrial, de la producción minera, es decir, eso es sumamente importante. Y vincular ambas cosas. Bueno, de eso trata el libro, y que podamos acompañar esta etapa y aprovechar esta demarcación
en que no sea solamente una cuestión declarativa la soberanía, sino la podamos ejercer y usar el sistema educativo y la formación y la relación con los compañeros para que podamos aumentar la cultura, porque al aumentar la cultura, aumentamos el Estado. Bueno, esta es la idea. En mi modesto entender, el libro de Educar para la Soberanía, que es el núcleo de la conferencia, de la presentación que ha hecho hoy Carlos, aquí para el G21, tiene un gran mérito, bueno, que se deduce simplemente de haber escuchado su presentación, ¿no? El énfasis que él pone en la cuestión de la educación, para la conformación de una conciencia nacional, y los aspectos del sistema educativo que tanto descuidan estas dimensiones, ¿no? Lo digo esto en relación a unas jornadas, a unos días en los que estamos inmersos todavía de una dura discusión por la presencialidad o no de la educación en el AMBA. Posiblemente esto se pueda extender luego, meses más adelante, a otras provincias. Y es muy curioso porque ayer pensaba, ¿no? Qué encendida discusión, no debate, encendida discusión, al punto que tiene que comprometerse uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, para resolverlo, por cuestiones de forma, que en definitiva tienen que ver con estar o no en el aula. Yo tengo una posición al respecto, no viene a cuento porque no puede ser la de cualquier otro y cualquiera tiene el derecho a pensar diferente. No quiero tomar posición al respecto, pero pensaba qué magnífica ocasión hemos perdido, y esta discusión sobre la presencialidad lo hace evidente, para discutir los contenidos de la educación, ¿no? Porque los sindicatos, y pongo énfasis en los sindicatos, se han desentendido habitualmente de los contenidos y se han convertido en máquinas de reclamos presupuestarios, máquinas de lucha presupuestaria exclusivamente. Y por otra parte también la tan mentada comunidad educativa parece que ahora que integran también los padres, los niños, directivos de los colegios y demás. De parte de los padres parece que cuando se pone en jaque la cuestión de la escuela como lo que habitualmente es, ¿no? Salvando las buenas intenciones de los docentes, un depósito de niños. Bueno, todo eso, digo, podría haber sido una excelente ocasión para repensar los contenidos. Y yo creo que gran parte de los contenidos de la educación en Argentina, para pensar en una patria, como decimos siempre en ANGE, justa, libre y soberana, recuperar esas viejas banderas de un movimiento que supo ser de emancipación nacional, está en esa clave, ¿no? En la cuestión de los contenidos de la educación. Y otro aspecto me parece central del libro, que lo cita al comienzo en esta conferencia Carlos, es el de cómo se vincula esto con la defensa, con los intereses geopolíticos, con la defensa nacional, y la necesidad de recuperar nuevamente la idea de unas Fuerzas Armadas puestas al servicio de la defensa de los intereses de la nación. Si me permiten, voy a ser muy breve, he tenido alguna conversación con gente vinculada al Ministerio de la Cancillería sobre el tema Malvinas, y yo les decía que me parecía muy bien todo lo que se hace en torno a la cuestión de concientización, de hacer actividades, museos, de todas estas cosas, y de algunos beneficios que aún hoy se les siguen reconociendo a los veteranos de guerra, y comisiones que se arman. Digo, pero ¿cuándo va a ser el momento en que se una los reclamos de soberanía con una necesaria modernización, no quiero usar la palabra rearme, de las Fuerzas Armadas Argentinas, teniendo en cuenta hipótesis de conflicto reales, no las hipótesis y conflictos que tiene hoy en la actualidad las Fuerzas Armadas Argentinas, que son disparatadas para un país que, como muy bien dijo Carlos, tiene el 35% de su territorio terrestre y marítimo ocupado por una potencia extranjera, y donde funcionarios de este gobierno, del anterior y del anterior, y de los que vendrán, se dedican a hacer monerías, gestos de cortesía,
se disputan entre ellos a ver quién es más cortés con el embajador británico, ¿no? Entonces, realmente me parece que tenemos que plantearnos, exigir en algún momento que los debates electorales y otros que van más allá de lo electoral, en una dimensión mucho más trascendente que no es solamente la electoral, pensar cómo recuperamos ese vínculo, ¿no? Entre proyección geopolítica, intereses nacionales, soberanía nacional y el rol de las Fuerzas Armadas. Les decía, un funcionario de nivel medio de Cancillería vinculado a la cuestión Malvinas me decía, y es muy difícil hablar de eso porque de esto, ¿no? De modernizar las Fuerzas Armadas, de ponerlas en relación a hipótesis de conflictos reales para un país ocupado militarmente por una potencia que históricamente ha sido nuestro enemigo. Y no, dice, porque todavía está muy latente la cuestión del golpe militar en la Argentina. ¿No? Eso lo piensan cuadros medios de distintos gobiernos en la Argentina, no solamente de este. Así que yo felicito a Carlos porque me parece que con su obra, con su trabajo, que no es reciente, ya viene de larga data, lo ha trabajado esto en otros libros, pone ahí en un puñado de cuestiones centrales en función de los intereses nacionales, ¿sí? De una perspectiva geopolítica y haciendo énfasis en una dimensión poco estudiada, que es la de la educación, ¿no? Entonces, celebro y te felicito, Carlos, nuevamente, por el libro y por este trabajo que estás haciendo de difusión. Lo que ha sucedido entre el 76 y el 82 es terrible, porque eso ha generado justamente en la conciencia una huella. Es muy complejo, yo lo entiendo perfectamente, y no hablo desde un lugar fácil, pero es absolutamente necesario, tenemos que dar un paso sobre eso, por la envergadura de los problemas que tenemos. Yo recuerdo la época de Alfonsín, muy sembrada y teñida por todo este tema. No teníamos hipótesis de conflicto, no era necesario. Eso es negar la existencia de una misma nación, es una locura. Lo que pasa es que estábamos tan sensibles por lo sucedido hace tan poco tiempo que no había lugar para eso. Y eso generó un daño enorme, porque sí se necesita hipótesis de conflicto. Lo que no significa que uno vaya a matar a la gente por cualquier cosa, sino esa es la posibilidad que uno puede pensar el proyecto nacional. Si no, ¿con qué nos peleamos? Entonces, que yo estoy cansado ya por la edad que tengo ahora de escuchar todo el tiempo, cada 4 años, discutimos la inflación, la pobreza, la marginalidad, y lo único que nos ha sucedido es que tenemos todos valores más grandes. Yo tengo, por supuesto, mucho más simpatía por los gobiernos justicialistas, peronistas, o más o menos, que por los Menem y Macri. Sin embargo, el resultado de hoy es un desastre. Es decir, llegamos a hoy y estamos discutiendo casi lo mismo, como que no podemos. ¿Pero por qué pasa esto? Porque se necesita 10, 15, 20 años de proyecto hacia adelante. Si nosotros cada 4 años cambiamos de rumbo, no tenemos rumbo. Y este es el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema electoral parlamentario es una gran trampa. Es lo que tenemos. Está naturalizado. No tenemos ninguna otra manera de elegir a nuestros representantes. Y eso es lo que nos lleva a todo el tiempo vivimos en elecciones. Todo el tiempo. Y ahora, si vacunatorio VIP, si escuela cerrada o abierta, si cualquier tema se excusa para dividir sobre la división. Entonces es muy complejo esto, y no es ingenuidad, sino es que si no tenemos un criterio nacional en algunas cosas, estamos siempre en el mismo lugar. ¿Dónde se pierde? Vamos a suponer lo de las escuelas ahora, ¿no? Que ambas partes tienen razón y tienen sus estadísticas para fundamentar escuela cerrada o abierta. Pero ¿cuál es el problema de fondo acá? La existencia de la Cava como espacio político que es el mismo territorio que la capital federal. ¿Y cuándo se pierde esta batalla? Con el Pacto de Olivos. Es este pacto entre las burocracias de los dos grandes partidos, entre Alfonsín y Menem, que permite que el nacimiento de la Cava, cuando en realidad la Cava es el territorio nacional. Cualquier decisión dentro de ese territorio debería ser del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es esto de que los tipos van a 2 periodistas y 4 fiscales y hacen lo que quieren? A lo mejor vamos a suponer que tengan razón, porque las escuelas no deberían por qué haberse cerrado. Es otra cosa. Pero estamos en problema. 2, el AMBA
es realmente lo que funciona como territorio, porque el AMBA es Capital Federal y 40 distritos, y hay, la capital viven 3 millones de personas, y en el día hay 6 millones. Quiere decir que realmente lo que sucede es que hay 6 millones de personas viviendo en ese territorio. Entonces la decisión debe ser consensuada, porque no es lo que vive en la capital, son los de la provincia que van y vienen. Entonces, sin ponerse la camiseta de ninguno, digo, tenemos un problema de que se ha deteriorado la autoridad política central. Es decir, esto es así. Y no quiero dar nombres porque no me interesa ahora discutir un nombre u otro, sino ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha deteriorado la autoridad presidencial, la autoridad política central. Para eso nosotros los votamos, no para que vengan 2 fiscales y nos cambien las cosas. Pero bueno, da para mucho, yo sé que es complejo el tema, pero lo de la defensa no lo hice como para